aquí. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar. Ya está. Muy bien. Entonces, chicos, hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? De la anatomía del ojo, ¿no? De la anatomía ocular, que es un curso que ustedes ya han llevado anteriormente, pero sí me es necesario, antes de hacer lo que es la patología ocular, hablar de la anatomía del ojo, recordar cada estructura que tenemos. Vamos a dividirlo en dos partes, en el segmento anterior y en el segmento posterior, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a dibujar una línea, ¿sí? Una línea separando el segmento anterior del posterior. No sé si pueden ver la línea, me confirman, por favor. Sí se ve, Miss. Sí se ve, ya. Se ve un poco. A ver, voy a borrarlo y voy a volver a escribirlo, a dibujarlo, ¿no? Ya, vamos a... Acá hay una línea, está un poco, me sale un poco chueco, pero vamos a, más o menos, a dividirlo, ¿ya? Ya. Tenemos el segmento... ¿Perdón? Sí se ve claro. Se ve. Ya. Tenemos el segmento anterior, ¿sí? El segmento anterior, ¿ya? Y tenemos el segmento posterior, ¿sí? Segmento anterior y segmento posterior, ¿sí? En segmento anterior vamos a encontrar los órganos que están aquí delante de esta rayita. Conjuntiva, iris, pupila, córnea, esclerótica, cristalino, cámara anterior, cámara posterior. Y detrás de la línea que he trazado está todo lo que es el segmento posterior. Humor vítreo, coroides, retina, mácula, nervio óptico. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahorita del segmento anterior y luego del segmento posterior. Entonces, empecemos, por favor. Hablemos primero de la córnea, que es el lente más externo del globo ocular. ¿Sí? Más externo del globo ocular. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas dioptrías tiene la córnea? 43. 43 dioptrías. 43. Ajá, ya se olvidaron que les dije levantar la mano. Bueno, poco a poco. Sí, la córnea tiene 43 a 44 dioptrías. ¿Sí? 43 a 44 dioptrías. Muy bien. La córnea, a su vez, tiene ¿cuántas capas, chicos? 6. ¿Cuáles son las 6 capas? ¿Alguien me puede mencionar? El epitelio corneal, la membrana de Bowman, A ver, ¿cuáles 6? el estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio corneal y la capa DUA. Ya, pero va 5. Usted me ha dicho que hay 6. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir? ¿Nadie? El estroma corneal me faltó. No, sí has dicho el estroma corneal. A ver, ¿Me escucha? sí, es que no sé quién está hablando, chicos. Tengo que ir buscando a quién se le encendió el micro. Por eso les digo, alcen la mano para yo poder saber quién está hablando. Y ahora sí, miren, Gabriela. Muy bien, Gabriela, te escuchamos. La córnea tiene 5 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Ya, ¿y por qué su compañera dijo 6? ¿Está mal? No, porque se dividen, creo, varias. No, es que en algunos autores son 6 capas. Hay una capa, la capa DUA. Muy bien, Gabriela, muy bien, Julia. ¿Ya?
Efectivamente, algunos autores nos brindan 5 capas y algunos autores nos brindan 6. En líneas generales siempre se ha dicho que la córnea tiene 5 capas, ¿ya? Pero por ahí algunos autores ponen a la capa DUA como una sexta, que está entre la membrana de Bowman y el estroma corneal, ¿sí? En el endotelio, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la córnea tiene 5 a 6 capas, siendo la más externa el epitelio corneal. Les pregunto a ustedes, ¿qué capa de la córnea tiene poder de regeneración? El epitelio corneal. Muy bien, el epitelio corneal, que es el más externo, ¿sí? Entonces, si hay una lesión a nivel de epitelio corneal, esta lesión se va a regenerar, ¿no? Obviamente hay que cubrirlo, ponerles antibióticos al paciente, de repente entró por ahí un cuerpito extraño a nivel de epitelio y bien. Pero si la lesión en la córnea sobrepasa el epitelio corneal, es muy probable que en ese paciente queden cicatrices corneales, úlceras corneales, leucomas, ¿no? Que son justamente temas que vamos a hablar cuando nos toca el tema de complicaciones de usuarios de lentes de contacto, por ejemplo, ¿no? En usuarios de lentes de contacto hay muchas complicaciones si no se ha hecho un correcto uso, un correcto mantenimiento, una buena higiene del lente, entonces sí va a haber bastantes complicaciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la córnea? La córnea tiene un espesor también, tiene un valor de espesor, un valor de grosor corneal. Ese valor corneal, ese espesor, ¿alguien sabe de cuánto es? 550 micras. Perfecto. Para dar un rango, 520 a 550 micras. Pero eso es en la parte central, porque en la parte periférica mide más, es más grueso. Podemos decir que es de más o menos de 600 a 800 micras, ¿sí? Siempre en las partes periféricas es mayor el grosor. Muy bien. ¿Y con qué examen se toma este resultado? ¿Con qué examen podemos conocer el resultado? Con el pentacam. O la No, paquimetría. a ver, paquimetría. Usted me dice Pentacam, ya me está hablando de un modelo, de una máquina, ¿no? Que está bien, pero el Pentacam específicamente es para hacer topografía corneal, ya que dentro de la topografía esté la toma de paquimetría, sí, pero la pregunta es con qué instrumento, con qué equipo oftalmológico tomamos espesor corneal. La respuesta correcta es paquimetría. ¿Ya? Paquimetría. Entonces, también existen tipos de paquimetría que imagino que en su curso de instrumentos optométricos ya habrán hecho. ¿Listo? Entonces, con la paquimetría podemos conocer el valor del espesor corneal. Entonces, el valor del espesor corneal es importante, ¿no? Porque cuando hay córneas muy delgadas, a esos pacientes, pues, de repente no son candidatos a algunas cirugías que podría requerir en algún momento el paciente. Sobre todo en las patologías de queratocono, que lo tiene que hablar el alumno que le toca exponer patologías de córnea. Estos queratoconos, estos pacientes con queratocono se van a caracterizar, ¿no? Por tener la córnea de forma, ¿cómo? La forma cónica, ¿no? Esto que es como un semicírculo ya no va a ser un semicírculo, sino se va a convertir como en un cono, ¿no? Por eso se llama queratocono. Y a su vez, muy aparte de que va a tener esta forma como cónica, la córnea se va a volver más delgada. Entonces, los pacientes con queratocono se van a caracterizar por tener córneas delgadas, ¿no? Y además también se van a caracterizar por tener astigmatismos elevados, debido a que la curvatura corneal es muy, muy irregular. Entonces, los pacientes con queratocono tienen córneas irregulares, astigmatismos altos y córneas también muy delgadas, por menos de 500 micras, mucho menos. A su vez pueden ser miopes. ¿Por qué? Porque ustedes saben ya, chicos de cuarto ciclo, que la miopía se da cuando el punto focal no llega a la retina, sino llega antes, ¿no? Llega a un punto antes de la retina, ¿no? Entonces ahí se va a dar lo que es la miopía.
¿no? Se da ahí lo que es la miopía. Entonces, si mi punto focal llega delante, el paciente es miope, ¿no? El paciente es miope. Entonces, la longitud axial del globo ocular va desde la córnea hasta la retina. ¿Cuánto es el valor normal de la longitud axial? ¿Cuánto es el valor normal de la longitud axial, chicos? 23. Muy bien, 23, algunos pacientes 23.5, ¿ya? Entonces, eso es la longitud axial, va desde la córnea hasta el cristal, hasta la retina. Si el paciente tiene una longitud axial más larga, va a ser más miope. Entonces, los miopes altos se van a dar también por longitudes axiales grandes. Entonces, cuando hay queratocono, la longitud axial también se ve aumentada. Mientras va avanzando el cono, entonces la longitud axial también va creciendo, miren. ¿Por qué? Porque la longitud axial va desde la córnea hasta la retina. Entonces, si hay queratocono, la longitud axial también se ve incrementada. Y si se va a ver incrementada, el paciente con queratocono, además de ser astigmata alto, también se va a volver miope. ¿Ya? Entonces, otra característica de los queratoconos. Córneas delgadas, córneas en forma de cono, astigmatismos altos y miopía. Así lo tiene que explicar al alumno que le toque exponer patologías de córnea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la forma de lo que hablamos queratocono. ¿Ya? No sé si tienen ahí alguna pregunta o todo claro. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O está todo confuso de repente? A ver, chicos, no me gustan los salones mudos, por favor. Justamente por eso hemos aplicado esta fórmula de calificar con indicador 1 a los alumnos, para que puedan hablar, porque si no, el docente se vuelve monólogo y muchos de los alumnos se conectan y se ponen a hacer otras cosas, menos prestar atención a la clase. Entonces, por favor, ¿ya? Bien, Miss. ¿Alguna pregunta o todo claro hasta ahí? Hasta ahí todo claro, Miss. Oh, claro, mi. Está bien, Miss. Ya. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la córnea. Sigamos hablando de ella, que hay bastante por hablar, ¿no? La córnea es una estructura vascular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene vasos sanguíneos. Profesora, y si no tiene vasos sanguíneos, ¿de dónde se va a nutrir? Porque la córnea, al igual que cualquier estructura del cuerpo humano, se tiene que nutrir y se tiene que oxigenar. Y a los órganos, ¿quién le lleva oxigenación y nutrición? Le lleva la sangre. Pero si la córnea no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo llega su nutrición? Les pregunto a ustedes, por favor. Por la película Lagrimal, el humor acuoso. Muy bien, Alvarado. Bueno, no me están levantando la mano, estoy haciendo el esfuerzo yo de ver quién está hablando. Sí les aconsejo levantar la mano para evitar inconvenientes. Y por ahí estoy leyendo el chat también. Muy bien, entonces la córnea, ¿sí? Está bañada, nutrida y oxigenada en la cara anterior por la lágrima y en la cara posterior por el humor acuoso. ¿Sí? Estas dos sustancias van a nutrir la córnea. De chicos, van a nutrir la córnea y la van a oxigenar. ¿Listo? Entonces la córnea tiene ¿cuánto poder refractivo? Habíamos dicho 43 a 44 dioptrías. Es un lente bien potente. Es el lente más potente del globo ocular. Es responsable de las 3/4 partes de la refracción total del ojo humano. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos decir sobre la córnea. En líneas generales, en aspectos generales de anatomía ocular. Muy bien, hablemos también de otra estructura que está por fuera, que es la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana transparente que se va a encontrar recubriendo la parte blanca del ojo, que es la esclera o esclerótica. ¿Sí? Va a recubrir la esclerótica. La conjuntiva es una membrana blanca que va a actuar también a modo de protección. Tiene en su superficie pequeños capilares que en muchos casos a veces suelen presentar a veces pequeñas hemorragias, las llamadas hemorragias subconjuntivales,
que son los famosos ojos rojos, que se pueden dar por diversas causas. El ojo rojo es un signo casi siempre de otra enfermedad, otra patología preexistente, ¿sí? En muchos casos. En algunos casos, por ejemplo, el paciente está con una hemorragia subconjuntival, así de repente de la nada, amaneció, puede ser que le entró algo al ojo que haya causado esa irritación, puede ser que haya tenido un estrés excesivo, hay pacientes que tienen estrés y sufren constantemente de hemorragias conjuntivales. También hay, ¿ya? Entonces, esta conjuntiva es la responsable de los ojos rojos y también de las infecciones tan frecuentes y conocidas como la conjuntivitis, por ejemplo. Entonces, al alumno que le toque exponer patologías de la conjuntiva, tendrá que hablarnos de estas patologías, ¿no? Como la conjuntivitis, que hay varios tipos. La bacteriana, la vírica, la ilustrativa, todo. Tiene que profundizar en sus exposiciones, ¿sí? Vamos a profundizar en las exposiciones. Muy bien, entonces eso es la conjuntiva. Y ya que estamos hablando de conjuntiva, hablamos de la esclera o esclerótica que está debajo de la conjuntiva. La esclerótica es aquella parte blanca del ojo, ¿sí? La que le da la estructura al ojito. Es como la pared del globo ocular, ¿no? Está en toda la parte blanca del ojo. Nosotros observamos nuestros ojos, nos miramos al espejo, vemos una parte blanca, es la esclerótica. No es la conjuntiva es una membrana transparente. La esclerótica es la parte blanca, lo que le da el color blanco a nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su función? Darle soporte y estructura al globo ocular. Muy bien. Eso es la conjuntiva. Ya hemos hablado de las partes un poco externas del globo ocular y vamos a ir entrando poco a poco. ¿Sí? Ya hemos hablado de la córnea. Ahora hablemos del iris, ¿no? El iris. El iris es este músculo que encontramos en el segmento anterior del ojito que le va a dar el color a los ojos, ¿no? Este músculo llamado iris sí tiene irrigación sanguínea, sí presenta arterias que le van a dar irrigación a este músculo. Este músculo a su vez presenta en su parte central una abertura, un orificio que tiene el nombre de pupila. La pupila, chicos, ¿qué función tiene? ¿Cuál es su principal función? De controlar el ingreso de la luz, Miss. Muy bien, regular la entrada de luz al ojo. Perdón. ¿Y cómo va a regular la entrada de luz al ojo? Pues va a cambiar de tamaño, ¿no? Se va a poner más grande cuando quiere que ingrese más luz al ojo y se va a poner más pequeña cuando no quiere que entre mucha luz al ojo. Esta dilatación y contracción tienen nombres que nosotros, por ejemplo, en bioquímica que han llevado conmigo, ya hemos visto también. ¿Cómo se llama el estado en el que la pupila, sí, todavía no termino la pregunta, ¿cómo se llama el estado en el que la pupila se dilata, aumenta su diámetro? Miosis y midriasis. Midriasis, Miss. Muy bien, Miosis. Víctor, midriasis. No, Gabriela, no es miosis, es midriasis. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se llama ese estado en el que la pupila se vuelve más pequeñita? Se Miosis. contrae. Miosis. Bueno, miosis, ¿ya? Miosis. Entonces tenemos la midriasis y la miosis. Vuelvo a repetir, la midriasis se va a dar cuando la pupila es más grande, se vuelve más grande, y la miosis cuando la pupila se vuelve más pequeñita. ¿Y en qué condiciones hay estos cambios? Hay en condiciones naturales y en condiciones inducidas también. En condiciones naturales podemos decir que existe midriasis cuando estamos, como les comenté hace unos momentos, en situaciones de luces muy bajas, muy tenues. En la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan. ¿Para qué? Para que entre la mayor cantidad de luz al ojo, en condiciones naturales. Y la pupila se vuelve más chiquitita, más miótica en condiciones de luces muy altas.
eso es en condiciones naturales, pero en condiciones inducidas existen también drogas cicloplégicas, en este caso en forma de gotitas, que van a hacer que se dilate la pupila, ¿no? Y así como existen gotas que van a hacer que la pupila se ponga más pequeñita. Acá escúchame bien la pregunta. ¿En qué casos se requiere dilatación pupilar? ¿En qué casos un paciente va a un consultorio y se requiere dilatar la pupila? A ver, Alexandra. Para el fondo de ojo, Miss. Muy bien, Alexandra, para el fondo de ojo. ¿Para qué algo más se requeriría dilatar la pupila? ¿O solo para fondo de ojo? A ver, Julia. Cuando van a hacer la medida a los pequeños, también creo que le dilatan la pupila. A los niños. No, Julia, esa no es respuesta correcta. A No, ver, soy alguien más. Nelly. Ya ve, es que no levanta la mano, no sé quién está hablando. Tienen que Mi, levantar la mano. disculpe que estoy con mi celular. En el celular se puede levantar la mano, no hay ningún problema. Si no, no voy a Ah, poder ya. evaluarlo. Mire, y he puesto que Julia estaba respondiendo mal. Ya. No, la ¿Para Julieta qué no caso se tiene. dilata la pupila? Su compañera Alexandra nos dijo para hacer fondo de ojo. Perfecto, muy bien. Julia, Para realizar algunas cirugías también. perfecto, muy bien, Julia. También para cirugías. A ver, Elvio levantó la mano. Miss, ¿para la agudeza visual también puede ser? Agudeza visual. A ver, explícanos un poquito, Elvio, ¿para qué dilatarías la pupila para la agudeza visual? A ver, no te entiendo muy bien. Para pasar, antes de entrar al consultorio, para poder observar con mucha más claridad los ojos, porque hay pacientes que, como te puedo decir, llegan con lágrimas, y cuando usted echa un líquido, se amplía, como se puede decir, el ojo se limpia. No, definitivamente no. No, Elvio. Pero está bien que se equivoquen acá, no cuando egresen, no. Elvio, no, definitivamente no. No hay nada que limpie el ojo. Una lágrima artificial limpia, sí, lubrica, refresca, ¿no? Pero muchos pacientes dicen, no, me han hecho gotas, me han lavado el ojo, dicen. Me han limpiado el ojo. Eso no hay. No existe ninguna gota para limpiar. Existen las lágrimas artificiales que lubrican. Existen los sprays para lavar las pestañas, pero no hay ninguna gota que diga te va a limpiar el ojo, eso no existe, ¿no? Lo que sí existe podría ser limpieza de lente intraocular, pero eso se hace con láser, pero que hay alguna gota, algo para limpiar el ojo, no. Lo que sí también existe es el lavado ocular, pero eso es el lavado que se hace con suero fisiológico, ¿no? Cuando entra algún cuerpo extraño, etcétera. Pero no es la respuesta correcta, ¿sí? Alguien más me puede de repente responder, pero Elvio, está bien tu acotación, porque de todas maneras yo las acotaciones igual las tomo en cuenta para sus notas de intervención, no necesariamente si me ha respondido bien, ¿no? A ver, alguien más que me responda, por favor, ¿en qué casos yo busco dilatación pupilar? Ya nos han dicho para fondo de ojo, para cirugías oculares. A ver, Julia. Para realizar la cicloplegia. No, para realizar la cicloplegia no. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? Ya. Específicamente nosotros buscamos dilatación pupilar para, como dijo una compañera de ustedes, para hacer el fondo de ojo, que es aquel examen en el que vamos a evaluar la parte posterior del globo ocular, ¿no? La retina, la mácula, el nervio óptico. También, como dijo su compañera, para algunas cirugías oculares, también se dilata la pupila. Ya, específicamente para esos dos casos. Y en algunos, como tratamiento médico, también suelen aplicar atropina en algunas enfermedades como uveitis. ¿Listo? Para nada más. Profesora, no, pero yo trabajo en una clínica, en una óptica, no sé.
Y cuando hay niños, nosotros le dilatamos la pupila. ¿Usted por qué dice que no? A ver, ¿quién me responde por qué estoy diciendo que no? A ver, chicos. Sí, Julia, ¿quieres intervenir? Porque no es específicamente lo que buscamos dilatar la pupila, o sea, dilatar la pupila, sino paralizar el músculo. Exacto. Por eso es que fui específica con mi pregunta. Les dije, chicos, ¿para qué casos buscamos dilatar la pupila? Que es diferente a si yo les hubiese preguntado, chicos, ¿para qué casos usamos gotas cicloplégicas? Diferente, ¿no? Pero acá mi respuesta fue, ¿para qué casos buscamos dilatación pupilar? Buscamos para el fondo de ojo, buscamos para las cirugías oculares, donde el oftalmólogo necesita tener un mayor campo visual de la parte que va a observar, que en este caso es la retina. Entonces, por eso digo, dirán, profesora, pero a los niños se le dilata la pupila para hacerle su medida. No, falso, grave error. A los niños se les echa gotas cicloplégicas para paralizar la acomodación. Muy bien. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos refracción cicloplégica. Ahora, que esta gota cicloplégica tenga un efecto también de dilatación pupilar es otro tema. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando ustedes echen gotas al niño para paralizar el músculo ciliar, también se le va a dilatar la pupila, pero no es lo que nosotros estamos buscando, sino que yo busco la paralización de la acomodación. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque muchas veces se le echa la gota al niño y lo que se hace es ir viendo si ya la pupila está dilatada, ¿no? A ver, le echamos la gotita y cada 5 minutos van a verlo. A ver, ¿ya dilató o no? ¿Ya dilató o no? Así esperan para hacerle la refracción. Cuando lo que yo no busco es eso, lo que yo busco es estar con el efecto máximo de la acomodación para realizar la cicloplegia. ¿Ya? Entonces, eso cuando están viendo la pupila, si es que ya dilató o no dilató, es un error muy grave. Eso se hace cuando va a hacer fondo de ojo, pues obviamente el paciente no va a ingresar a hacerse el fondo de ojo si la pupila todavía no dilata del todo, ¿no? Ahí sí tengo que estar viéndolo cada rato, si ya dilató o no dilató, ahí sí. Pero en refracción cicloplégica no. Entonces ahí viene el profesor, entonces, ¿cómo sé cuando ya está el efecto máximo de la paralización de la acomodación? Según las teorías, según los libros, según todos los estudios, el efecto máximo de paralización de la acomodación se da 20 minutos después de la última gota instilada. ¿Y qué nos dice la guía de refracción del INO, del Instituto Nacional de Oftalmología, en Departamento de Pediatría? Que a un niño se le echa una gota cicloplégica en ambos ojos, luego se le echa una segunda gota, luego de 5 minutos para ser exactos, se le echa la segunda gota cicloplégica en ambos ojos y luego de esa gota se esperan 20 a 25 minutos para hacer la refracción. Ejemplo, son las 9 de la noche ahorita. Le echamos una gota al niño, a las 9:05 le echamos la segunda gota, ¿no? Ahí ya sería 9:05, ¿verdad? Y a las 9:25, a 9:30 tenemos que estar haciendo la refracción. Si yo lo hago después de ese tiempo o antes de ese tiempo, puedo tener errores en la medida. Entonces, ese es el tiempo del efecto máximo de la gota cicloplégica, independientemente si la pupila ya dilató bastante o dilató poquito. En algunos pacientes que tienen el metabolismo más rápido, dilatan más rápido, otros que tienen metabolismo más lento, dilatan un poquito más lento. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando hacemos refracción cicloplégica, me importa la paralización de la acomodación, no me importa la dilatación pupilar. ¿Sí? Entonces, eso es importante, chicos. Sí, Daniel, ¿qué pregunta tienes o alguna votación? Eso se refiere cuando para editar la pupila para los efectos de la refracción, para ver la hipermetropía. ¿A eso es lo que usted se refiere?
Ahora, ¿me puedes repetir? Te escuché de repente un poquito entrecortado. Ese es para dilatar la pupila, para ya exactamente los efectos de la refracción como de la hipermetropía, ya sea en los niños y los jóvenes. Paralizar la acomodación, no tiene nada que ver dilatar la pupila. Eso tienen que sacárselo de la cabeza. Ya, Se le ese- dilata la pupila a los niños para medir la vista. Falso, no se dilata la pupila, se paraliza la acomodación, se cicloplegia al ya, niño. gracias. ¿Mm? ¿Ya, Daniel? Entonces, se cicloplegia al Miss, no se le escucha. Sí, un momentito, por favor. Se escucha. Ya, entonces eso hay que aprenderlo. Y no se sientan mal si pensaban que se dilataba, porque yo también en algún momento pensé que se dilataba. Ya, luego ya fui aprendiendo que no se busca eso, se busca paralizar la acomodación. Pero que la gotita pues haga una dilatación pupilar, también pues, ¿no? También hace, pero no es lo primordial que se necesita. ¿Sí? No es lo primordial que se hace. Lo que sí es primordial dilatar la pupila es cuando hay fondo de ojo, cirugía, como dijo su compañera. Ya, chicos, entonces hay que cambiar ese chip. De repente ustedes van a llegar a un trabajo y van a ver que hay niños y les van a decir, ¿saben qué? El niño hay que dilatarlo, porque así, ¿no? Hay que dilatarlo. Lo correcto es hay que cicloplegiarlo. No, y échale la gotita y a ver, fíjate con la linterna, a ver si ya dilató. Si ya dilató, ya pásalo a la refracción. No, pues ustedes tienen que instruir. Si van a un trabajo y ven que están trabajando, se tienen que instruir. Y les digo porque yo en los trabajos que he estado, la gran mayoría dilataban la pupila. ¿No? Entonces, la enfermera, que en este caso era la que dilataba, decía, sí, ya dilató, ya. No, todavía no dilata. Entonces yo, no es que ya dilató. ¿A qué hora le echó la última gota? Y entonces calculamos y ahí le hacemos. ¿No? Entonces, eso es lo importante que se le hace la evaluación cicloplégica a los niños. ¿Por qué hacemos evaluación cicloplégica a los niños? Porque ellos todavía tienen un sistema acomodativo muy inmaduro, ¿no? Entonces paralizamos para justamente, pues, tener más fiable la medida, ¿sí? Ahora, con el tema de la cicloplegia, podemos decir nosotros que los optómetras nosotros no podemos, pues, echar la gota así por así, ¿no? Siempre tiene que ser bajo supervisión oftalmológica. ¿Y por qué? Porque la gota cicloplégica puede tener algunos efectos adversos como el cierre del ángulo iridocorneal. Ya que estamos hablando del ángulo, ¿cuál es el ángulo iridocorneal? Acá en el globo ocular es la unión de la córnea y el iris. ¿Sí? La unión de la córnea y el iris. Es un ángulo. Entonces, de repente, un paciente tiene una cámara anterior muy estrecha. Cámara anterior, profesora, no entiendo. ¿Cuál es la cámara anterior? Ahora la dibujo. ¿Sí? La cámara anterior es este espacio, esta cavidad que va desde la córnea hasta el iris. Este espacio, este hueco, esta cavidad, se llama cámara anterior. Los pacientes que tienen cámaras anteriores muy estrechas, muy delgadas, si nosotros les dilatamos la pupila, podemos hacer que el ángulo, ¿ya? Que el ángulo se cierre más de lo que está cerrado, porque pacientes con cámara anterior estrecha tienen ángulos estrechos también. Entonces, cuando la pupila se dilata, chicos, se arruga a los costados, aumenta a los costados, ¿no? Como se arruga, entonces como que todo el músculo se junta aquí y podría cerrar el ángulo iridocorneal. ¿Y por qué sería importante no cerrar ese ángulo iridocorneal? ¿Quién me dice? ¿Por qué sería tan peligroso que el ángulo iridocorneal se cierre? Porque ahí se drena el humor acuoso. Perfecto, porque ahí se drena el humor acuoso. Y ustedes saben más o menos que la droga cicloplégica tiene un efecto de 6 a 8 horas de dilatación pupilar, ¿no? Entonces, el humor acuoso, ¿cada cuánto tiempo se regenera? Ah, 90. Cada 90. 90 minutos. Cada 90 minutos. Muy bien. Entonces, si el humor acuoso se regenera cada 90 minutos, que es cada hora y media,
y el ángulo va a estar cerrado 8 horas aproximadamente, miren cómo va a ser ese humor acuoso. Le van a causar al paciente un glaucoma agudo y eso puede causar una ceguera. Entonces, es por eso que antes de dilatar la pupila a un paciente, ¿ya? Antes de dilatar la pupila a un paciente, siempre es bueno verificar si su cámara anterior es estrecha o es abierta. Afortunadamente, la mayoría de pacientes tienen la cámara anterior abierta, ¿no? Muy pocos pacientes tienen cámara anterior estrecha, pero los hay. De que los hay, los hay. Entonces, imagínense dilatar a un paciente con cámara anterior estrecha, un niño con cámara anterior estrecha. Podríamos causar un glaucoma agudo. Es una de las razones por las que no podemos hacer dilatación sin la supervisión oftalmológica en caso de que haya alguna urgencia o para que el oftalmólogo cerciore realmente si es una cámara abierta o una cámara estrecha. Muy bien. ¿Se comprendió esa parte? Sí, Miss. Perfecto, muy bien. Así como tenemos... ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, por favor. En el caso digamos, de dilatar la pupila y afecta, digamos, al ángulo iridocordial cerrado, le ocasiona al paciente un glaucoma agudo, ese durante las 8 horas. Después que pasa eso, ¿sigue digamos, con esa afectación o es que vuelve a pasar eso? O sea, digamos, ¿el paciente se alivia o no se alivia después de ocasionar, digamos, o cerrar el ángulo, o cerrar el iridocordial del paciente? El paciente puede quedar ciego porque esa presión intraocular excesiva, ya que no se está drenando el humor acuoso, puede matar al nervio óptico en poco tiempo. O sea, y si el nervio óptico muere, dígame. Es irreversible, digo. Es irreversible igual que el glaucoma. Es un glaucoma, pero en este caso le creas un glaucoma. O sea, el glaucoma, chicos, se va a caracterizar porque no hay un buen drenaje. O sea, sí drena, pero no drena muy bien. Pero en este caso, no drena nada, pues. Entonces, y cada hora y media se regenera y tu ángulo va a estar cerrado 8 horas, un poquito más incluso. Entonces vas a matar tu nervio óptico súper rápido porque va a haber una presión tan alta. Disculpe. Entonces va a morir el nervio óptico y ya si muere el nervio óptico ya es irreversible. Así que bastante cuidado con gotas cicloplex. Disculpe. Para hacerlo No sé solamente quién una está vez puede hablando, causar si el glaucoma. pueden, no Alexandra. sé si pueden alzar la mano. Alexandra, ya. O decir su nombre al menos, ¿no? Si no pueden alzar la mano, al menos decir, soy Alexandra, soy Daniel, ¿no? Y ya, yo sé al menos quién son. Ya, Alexandra, te escuchamos. Simplemente por hacerlo una vez puede causar el glaucoma o haciéndolo varias veces. Con solo una vez que cierres el ángulo ya le puedes causar el glaucoma de ángulo agudo. Mire, ¿Pasa siempre o solo en algunos casos? En todos los pacientes de ángulo estrecho. Miss, una pregunta. Está bien, gracias. ¿Cómo hay necesario hacer un examen o se puede ver a simple vista nomás si cada persona tiene un ángulo ya sea estrecho o cerrado? ¿O es necesario un examen? Ya, muy buena pregunta. Para nosotros saber si la cámara anterior es abierta o cerrada, ¿no? O lo mismo que decir profunda o estrecha, hay varios tipos. Si es que eres muy experto ya, con una linterna podrías darte cuenta, ¿no? Pero tienes que tener mucha experiencia para saber diferenciar con tan solo una linterna una cámara anterior estrecha de una cerrada. Eso es lo más simple, ¿no? Si es que ya no es con la linterna, se puede hacer con la lámpara de hendidura. Ya con la lámpara de hendidura puedes también observar si es que el ángulo es estrecho o cerrado. Para eso existe una técnica que se llama técnica de Van Herik, ¿sí? Donde evalúan el reflejo corneal con el reflejo que se va a proyectar en el iris. Entonces, el espacio entre el reflejo corneal y el reflejo del iris nos va a dar si la cámara anterior es profunda. La técnica de Van Herik la llevamos en 4 etapas. Van Herik 1, 2, 3, 4. Donde Van Herik 1 es muy estrecho y Van Herik 4 es muy abierto. Entonces, es una técnica más fiable para saber si hay cámara anterior profunda o estrecha.
Ahora, si quieres ver con mayor detalle, si es que es estrecho, es abierto, y quieres saber incluso el número exacto del ángulo, ya tendrás que hacer una tomografía de coherencia óptica de segmento anterior. Y ahí le sale el ángulo con cuántos grados incluso está. ¿Sí? Entonces, hay varias técnicas para poder conocer el ángulo y si la cámara anterior es profunda o es estrecha. Lo que más se utiliza es la técnica de Van Hering, el oftalmólogo en la lámpara de hendidura utiliza esta técnica de Van Hering, ¿no? Es lo que más se utiliza para ver si estamos frente a un paciente con cámara abierta o cámara cerrada. Pero como les dije hace unos momentos, los pacientes más frecuentes que encontramos son pacientes con cámara anteriores abiertas, ¿no? Estrechas hay pacientes, pero muy pocos. Pero de todas maneras, la prevención. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, ya que estamos hablando de la cámara anterior, hablemos de la cámara posterior. Digan ustedes, la cámara posterior, ¿entre qué estructuras se encuentra? ¿Nadie? ¿Ya se olvidaron? La cámara posterior se encuentra entre el iris y la cara anterior del cristalino. ¿Sí? Este espacio más pequeñito, ¿ya? Este espacio más pequeñito que la cámara anterior. Se encuentra la cámara posterior entre el iris y la cara anterior del cristalino. Este espacio, al igual que la cámara anterior, está lleno de un líquido. ¿Qué líquido? El humor acuoso. Y el humor acuoso, del que estamos hablando tanto, ¿dónde se produce? Los procesos ciliares. Muy bien, en los procesos ciliares, específicamente en el cuerpo ciliar, En el cuerpo. ¿no? Entonces se produce en el cuerpo ciliar, ingresa a la cámara posterior y luego a través de la pupila, que es un canal de comunicación entre ambas cámaras, ingresa a la cámara anterior para luego, después de 90 minutos, regenerarse completamente. Y para eso va a drenar a través del ángulo iridocorneal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de patologías como el glaucoma, tenemos que hablar, ¿no? Que en el glaucoma la falla está en el ángulo iridocorneal, no en la producción. El cuerpo ciliar va a producir, es normal, el humor acuoso. La falla va a estar en el ángulo. Van a haber dos tipos de glaucoma, los de ángulo abierto y los de ángulo cerrado. Los de ángulo abierto son los más frecuentes, en donde el ángulo específicamente, como su nombre lo dice, está abierto, pero las estructuras que lo componen no funcionan correctamente. ¿Sí? Y en el caso del glaucoma de ángulo cerrado, como su nombre lo dice también, el ángulo está cerrado y no puede haber drenaje. Son los glaucomas más severos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, está cerrado, hacen unas pequeñas, perdón, chicos. Entonces, perdón, entonces suelen haber varios tipos de, ya que hablando un poquito de glaucoma, el glaucoma tiene niveles de tratamiento. Primero, generalmente el oftalmólogo siempre receta gotas hipotensoras que van a bajar la presión intraocular, ¿no? Si es que no funcionaran las gotas, pasan al tema del láser, donde suelen hacer incisiones en el iris para ayudar a drenar el humor acuoso. Si esas incisiones no ayudan al buen drenaje del humor acuoso, ya pasamos a la cirugía de glaucoma, como la trabeculectomía, las válvulas, ¿no? Todo lo que es para drenar. Todo consiste en bajar la presión y drenar el humor acuoso. ¿Sí? Entonces, glaucoma, bastante importante. Recuerden, es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es cámara anterior y cámara posterior. Si entramos un poquito más al ojito, en el segmento anterior podemos ver al cristalino, este lente tan importante que encontramos en el ojo que tiene una capacidad dióptrica de 23 a 24 dioptrías. ¿Sí? Es un lente biconvexo que tiene una función principal, que es la función acomodativa. ¿Qué quiere decir con la acomodación? Que el cristalino va a cambiar de poder y de forma, ¿no? Cuando nosotros estamos observando de lejos, el cristalino baja de poder o aumenta de poder, chicos. ¿Ustedes qué dicen? Aumenta. Baja. Alexandra nos dice baja. Por ahí escuché aumenta. A ver, ¿qué dicen los demás?
cuando estamos mirando de lejos. Lejos baja. Muy bien, Julia, muy bien, Alexandra. Baja, disminuye de poder. Por eso que también se le dice que cuando estamos viendo de lejos, la acomodación está en reposo, ¿no? Entonces, si el cristalino normalmente tiene su poder dióptico de 23 a 24, cuando observamos de lejos puede bajar hasta 20, 19, ¿ya? Pero cuando observamos de cerca, el cristalino sí aumenta su poder, chicos, y cambia de forma, se vuelve más gordito. Ahí podemos decir que la acomodación está activada, ¿sí? Entonces, de lejos la acomodación está relajada y de cerca la acomodación está activada, gracias a la amplitud de acomodación. Esta amplitud de acomodación, a su vez, va disminuyendo con la edad, es normal, es algo fisiológico. Cuando la persona alcanza los 40 años, la amplitud disminuye más aún y ese poder de enfoque que tenía antes ya lo va perdiendo y le va a costar mucho más enfocar objetos cercanos. Eso se llama presbicia, ¿no? Muy bien, Alexandra. Entonces, recordemos, la presbicia es un defecto fisiológico, no es un error refractivo. A veces suelen confundir que la presbicia es un error refractivo más como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. No, la presbicia es un defecto fisiológico que se va a dar por el avance de la edad y la pérdida de amplitud de acomodación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y a su vez también la acomodación puede presentar algunas disfunciones, puede fallar. Y encontramos aquí los famosos excesos de acomodación, las insuficiencias, las inflexibilidades, que van a llevar tratamiento, en este caso ortóptico, ¿no? Con terapia. Dentro de la terapia visual también se encuentran los correctores. Entonces, cristalino y la parte acomodativa es muy importante para el globo ocular. Hablando de sus patologías, el cristalino también presenta patologías, sobre todo la más característica, la más conocida es, ¿qué patología, chicos? La catarata, Miss. Muy bien. Entonces vamos a tener, perdón, vamos a tener una clase también de catarata, ¿no? Entonces, recuerden, el curso es patología ocular, entonces acá se me tienen que explayar, ¿no? Acá se me tienen que explayar. ¿Ya? Entonces, en catarata vamos a encontrar de varios tipos. Vamos a encontrar las cataratas congénitas, que son las cataratas con las que nacen los bebés, los recién nacidos, ¿no? Que puede deberse a una enfermedad previa de la mujer, de la mamá, alguna complicación en el parto, pero más que todo la catarata congénita es por factor hereditario también, ¿sí? Tenemos también las cataratas seniles, que son las más frecuentes, que se van a dar por el paso de los años, por el avance de la edad. Vamos a tener las cataratas traumáticas, que son cataratas que van a aparecer por golpes, algún trauma ocular, ¿no? Que haya sufrido el paciente, ¿no? Algún golpe, algún accidente que haya causado que el cristalino se pacifique. Sucede mucho también. Las cataratas metabólicas, ¿no? O también llamada catarata diabética, porque la diabetes también puede hacer que el cristalino se opacifique. Las cataratas también por radiación, por exceso de radiación UV. También aparecen las cataratas por exceso de radiación UV. Tanta radiación UV hace que el cristalino se opacifique. Entonces, es importante la protección contra la radiación ultravioleta a los pacientes. Todo paciente, desde niñito hasta adulto, tiene que tener su protección UV porque es muy dañina para la visión. Y no solo para la visión, también para la piel, ¿no? Por eso existen estos bloqueadores. ¿Listo? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. No. Hasta ahí está todo claro, Miss. Perfecto. Entonces, cristalino, pues esta patología principal que se llama catarata, ¿no? Ya en su momento, al que le toque exponer, pues tienen que hablarme de las causas, del tratamiento, etcétera, ¿no? Que en este caso, pues solamente el tratamiento se va a dar por cirugía ocular. No existe otro tratamiento para la catarata. El único tratamiento es ¿cuál? La cirugía. ¿Sí? Entonces, todas esas estructuras que he mencionado son las estructuras de segmento anterior. ¿Hasta ahí quedó claro o alguna pregunta sobre segmento anterior? Todo claro. Todo claro, Miss.
Muy bien, chicos. Bien, entonces vamos a hablar del segmento posterior. Les voy a dar un pequeño break y hablamos del segmento posterior luego, ¿sí? 5 a 10 minutos de break y continuamos. ¿Está bien? Sí, Miss, perfecto. Perfecto. Ya, Está bien, 5 a Miss. 10 minutos y continuamos.
Chicos, ¿ya podemos continuar? Sí, mi, ya estamos aquí. Sí, Miss. Ya, perfecto. Muy bien. Listo. Ya hemos hablado de lo que es segmento anterior. Ahora vamos a hablar de segmento posterior. También en algunas lecturas lo van a encontrar como polo posterior. ¿Listo? Entonces, en segmento posterior vamos a encontrar todas las estructuras que se encuentran por detrás del cristalino, ¿no? Como lo son la coroides, la retina. Dentro de la retina vamos a encontrar la mácula, la fobia. A su vez vamos a encontrar el nervio óptico y el humor vítreo. ¿Ya? Esas son las estructuras del segmento posterior. Entonces, hablemos del humor vítreo. El humor vítreo es un gel transparente, también es un medio refringente que se encuentra en la cámara vítrea o también llamado cuerpo vítreo. ¿Sí? Es muy parecido al humor acuoso, ¿ya? Pero tiene una función diferente. Por ejemplo, el humor acuoso se encargaba de darle, ¿qué? Nutrición a la córnea, al cristalino, ¿no? En este caso, chicos, el humor vítreo, ¿qué función va a tener? Le da el relleno, de relleno al globo ocular, Miss. Ya, muy bien. Le da como un relleno, le da la consistencia al globo ocular, ¿cierto? Para que este globo ocular pues no cambie de forma. Muy bien, esté así redondita como todos lo conocemos. ¿Listo? Entonces, esa es la función principal del humor vítreo. Ahora, habíamos dicho que el humor acuoso se regeneraba cada 90 minutos. El humor vítreo, ¿cada cuánto tiempo se regenera? No se regenera, Miss. Desde el No se nacimiento. regenera, Miss. Muy bien, Víctor, muy bien todo. Tiene No durante se toda la regenera vida. el humor vítreo. Perfecto. No se regenera el humor vítreo. El humor vítreo se encuentra en la cámara vítrea y se produce durante la etapa embrionaria. ¿Sí? Cuando estamos en el vientre de la mamá, ahí se está formándose el humor vítreo, que es el mismo que va a quedar toda nuestra vida. Muy bien. Entonces, el humor vítreo no se regenera. Eso es importante conocerlo. Hay casos en los que van a haber problemas con el vitrio, que justamente es una clase, ¿no? Que es patologías del vitrio. Como puede haber sangrados en el vitrio, como hemorragias vítreas, puede haber desprendimiento de vitrio. Entonces, en estos casos de hemorragia, de desprendimientos, lo que se hace es una cirugía llamada vitrectomía, que va a consistir, en este caso el oftalmólogo, lo que va a realizar es retirar el humor vítreo del ojo y lo va a sustituir por una solución salina parecida en consistencia al humor vítreo, ¿ya? Porque no lo puede dejar sin o sea, vacío, ¿no? Ya que va a sacar el humor vítreo, tienen que sustituirlo, así como cuando sacan el cristalino para cuando hay una cirugía de catarata, lo sustituyen con un lente intraocular, ¿cierto? Igual el humor vítreo va a tener que ser sustituido. En este caso lo van a sustituir con una solución salina de consistencia parecida. ¿Ya? Profesora, ¿y en qué caso se va a dar que haya hemorragias vítreas, por ejemplo? Las principales causas de hemorragias vítreas son los desprendimientos de retina. Perdón, discúlpeme chicos, las retinopatías diabéticas. Las retinopatías diabéticas son esas patologías retinales que van a ser causadas por las diabetes, ¿no? Por la diabetes. Entonces, hay dos tipos de retinopatías diabéticas, las proliferativas y las no proliferativas. Hemos hablado un poquito de esto en bioquímica, ¿no? Entonces, ¿cuál era la más frecuente? ¿Recuerdan las proliferativas o las no proliferativas? A ver, ¿quién recuerda? La no proliferativa. Muy bien, Alvarado. La no proliferativa es la más frecuente. ¿En qué se caracterizan básicamente? Que en la proliferativa van a crecer nuevos vasos sanguíneos en la retina, pero muy débiles. Y en la no proliferativa, los mismos vasos sanguíneos que ya se encuentran en la retina se van a volver débiles y se van a romper. Y esto van a causar hemorragias en el vítreo. ¿Sí?
Entonces, las retinopatías diabéticas son patologías muy frecuentes en población diabética, que son aquellos pacientes que no se controlan bien la diabetes, porque cuando un paciente es diabético, pero lleva un control adecuado de su enfermedad, no llegan a estos extremos de retinopatías, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de, pues, de pacientes que realmente no llevan un buen control de su enfermedad, entonces sí aparece la retinopatía diabética, que es muy severa y causa mucha baja visión y ceguera en algunos pacientes, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener el humor vítreo, una patología de esas. Y ya que estamos hablando, pues, de la retinopatía diabética, hablemos de la retina, ¿no? La retina es esta capa sensitiva que encontramos en el globo ocular, una capa más interna, ¿sí? Que encontramos en el globo ocular. Es una capa, como dije, sensitiva. Es una capa transparente. Cuando nosotros hacemos fondo de ojo, vemos un color medio anaranjado, medio rojo. En realidad ese color no es de la retina, sino es de la coroides que está detrás, que ahorita vamos a hablar de ella. En cuanto a la retina posee 10 capas. Cada capa tiene unas células, ¿sí? Que son encargadas de mandar la imagen que se forma en ellas hacia el cerebro, ¿no? A través del nervio óptico, el quiasma, las centillas, etc. ¿Sí? Entonces, las imágenes que son enfocadas gracias a los medios refringentes hasta llegar a la mácula van a formarse en la retina, pero ahí no terminó el proceso visual, sino que se tiene que interpretar esa imagen, escuchen bien, interpretar en el cerebro, en la corteza visual. Cuando llega a la corteza visual y hay una interpretación, recién existe lo que es la visión, que nosotros podemos observar. Entonces, es todo un camino, ¿no? La luz entra, atraviesa córnea, atraviesa humor acuoso, atraviesa cristalino, humor vítreo, hasta llegar a la retina. Cuando llegó a la retina manda impulsos nerviosos a través del nervio óptico hacia la corteza cerebral. ¿Sí? Y ahí hay el procesamiento visual. Entonces, la retina es una capa muy importante. A su vez, en la retina encontramos otra parte, una estructura que forma parte de ella, que es la mácula. La mácula, a su vez, al centro tiene otra parte que se llama fovea. ¿Sí? En esta mácula y fovea encontramos las células fotorreceptoras llamadas conos, que son las encargadas de la visión en color y de la máxima agudeza visual del paciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el punto focal que entra, ¿no? Que se va a formar, debe de caer ahí específicamente. Esa es una fijación central. Muy bien, entonces entra la luz y debe caer en la retina, específicamente en la zona de la mácula. Si esto ocurre, el paciente va a tener una buena visión. ¿Por qué? Porque el punto focal está cayendo, ¿no? Está cayendo en la retina y está cayendo en la zona de la mácula, ¿no? Tiene una fijación central en el paciente. Entonces, como dije, en la mácula existen fotorreceptores llamados conos, que son los encargados de la visión a color. Asimismo, en la otra parte de la retina, en la retina periférica, vamos a encontrar también otros fotorreceptores, que son los bastones. No hay conos en retina periférica. Algunos textos nos dicen que hay unos cuantos conos, ¿no? Pero en líneas generales no hay conos en la retina periférica. Hay bastones. Entonces, ¿cuántos fotorreceptores existen? Existen los conos y existen los bastones. Los bastones van a ser los encargados de la visión a blanco y negro y los conos van a ser los encargados de la visión a colores. También existen disfunciones en los conos, ¿ya? Que van a ser pues justamente las discromatopsias, ¿no? Condiciones que van a afectar la visión cromática, ¿sí? Hay pacientes que son ciegos al color rojo, al color verde, al color azul, pacientes daltónicos, etcétera, ¿no? Debido a una deficiencia en los conos. ¿Listo? Entonces, no se olviden que la mácula es una parte importante de la retina. Y la retina, a su vez, es una capa sensitiva del globo ocular que tiene la función de enviar a través de impulsos nerviosos, gracias a la fototransducción, hacia la corteza visual para la interpretación de las imágenes que observamos. Muy bien.
Detrás de la retina vamos a encontrar la coroides. La coroides es la capa de vascularización del globo ocular, la capa de nutrición y de oxigenación del globo ocular, la coroides. Acá encontramos todas las venas y las arterias que van a nutrir y oxigenar el ojo. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿las venas llevan la sangre al corazón o traen sangre del corazón? A ver, ¿quiénes, más fácil, ¿quiénes traen la sangre desde el corazón? Las arterias. Perfecto, las arterias. ¿Y quiénes regresan esa misma sangre al corazón? Las venas. Las venas, muy bien, chicos. Sí. Entonces, acá en la coroides vamos a encontrar estos vasos sanguíneos, arterias y venas. Vamos a encontrar la famosa arteria central de la retina y vena central de la retina. ¿Ya? Entonces, la coroides es la que le va a dar el suministro de sangre al globo ocular. Esa sí es una capa altamente vasculatoria. Muy bien. Y más afuera, por encima de la coroides, vamos a encontrar la esclerótica, que ya hemos hablado un poco de ella, ¿no? La esclerótica, pues, es esta parte blanca del ojo que le va a dar la estructura al globo ocular. Es como la pared que va a envolver el globo ocular. Entonces, tenemos tres capas. La esclera, luego la coroides, que es la capa intermedia, y la retina, que es la capa más interna. ¿Ya? A su vez, en el polo posterior o segmento posterior, vamos a encontrar también el nervio óptico. Ya hemos hablado un poquito del nervio óptico. El nervio óptico va a ser este canal de comunicación entre el globo ocular y las demás vías visuales. Específicamente, cada ojo posee un nervio óptico, ¿no? Y la información de cada ojo va a salir a través de él. Del ojo derecho sale un nervio óptico, del ojo izquierdo sale otro nervio óptico. Estos dos nervios ópticos se van a unir en un punto. ¿Cómo se llama esa unión? El quiasma óptico. Perfecto, el quiasma óptico, ¿no? Y luego que se unen en un punto llamado quiasma óptico, se vuelven a separar, pero ya no como nervios ópticos, sino como cintillas ópticas. ¿Sí? Hay un entrecruzamiento de fibras y ya se vuelven las famosas cintillas ópticas para luego llegar a los cuerpos geniculados, a las radiaciones y así sucesivamente hasta llegar a la corteza visual, que es donde se va a dar el procesamiento de la imagen que envió la retina. Entonces, cuando nosotros observamos un objeto, tiene que pasar todo ese proceso visual. La córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo hasta llegar a la mácula. Una vez que llegó a la mácula, la retina, pasa lo que es la fototransducción, todos los impulsos nerviosos, y viajan a través del nervio óptico hacia la corteza visual, haciendo el recorrido que les expliqué, ¿no? Que los nervios ópticos se van a unir en un punto llamado quiasma, luego la cintilla, los cuerpos geniculados, las radiaciones, así hasta llegar a la corteza visual, donde va a realizar el proceso visual. ¿Sí? Entonces, para tener una buena visión es importante que todas las estructuras que le he mencionado funcionen correctamente. Basta que una de las estructuras esté alterada, el paciente va a tener problemas con la visión. Entonces, en este curso lo que vamos a estudiar son esas alteraciones de todas las estructuras que hemos estudiado el día de hoy. De la córnea, de la pupila, conjuntiva, esclera, retina, mácula, coroide, de todo lo que hemos hablado, explicado el día de hoy, y hemos explicado cómo es normalmente, vamos a ver la parte patológica. ¿Sí? Según el sílabo y el cronograma, estamos empezando la próxima semana con patologías de los párpados. Vamos a entrar desde lo más externo, vamos a ir entrando hacia el globo ocular. Ya con las clases finales vamos a hablar de retina, de mácula, de nervios, glaucoma y eso. Las primeras clases vamos a hablar, pues, todo lo que es segmento anterior, ¿sí? Párpados, córnea, iris, conjuntiva, etc. Ya les voy a pasar el cronograma para que cada uno de ustedes vaya conociendo su tema. Muy bien. Ahí quedó todo claro con respecto al segmento anterior, o hay alguna pregunta todavía. A ver, chicos. Todo bien, Miss. Todo bien, Miss. Perfecto. Listo. Entonces, voy a dejar de grabar.